¿Quieres dejar de perder dinero en el trading? Aprende a usar la tendencia a tu favor. Muchas personas dicen, y hay videos de YouTube y mucha gente habla de, no, la tendencia no sirve para nada. Los gráficos, eso, mire el momentico de qué está haciendo el precio en este momento y actúe. Mucha gente incluso dice, ¿para qué los indicadores? Eso no sirve para nada. Incluida la media móvil que te muestra la tendencia. Pues en este video te voy a mostrar por qué nuestros estudiantes en Ser Trader son muy exitosos, son muy rentables usando la tendencia a su favor. Ellos han aprendido, uno, a identificarla y dos, a sacarle provecho para ganar cuando el precio sube y también cuando el precio baja. Vamos al gráfico. En este gráfico de un índice del dólar americano, que se llama el DXY o el DXY en español, estamos viendo cómo en gráfico diario, es decir, cada una de estas velas nos muestra un día del comportamiento del precio. Estamos viendo cómo en esta primera parte del gráfico, que es el segundo semestre del 2024, a partir de julio del 2024 vemos cómo el precio viene bajando, 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 bajando. Hay personas que dicen, no, la tendencia es bajista cuando el precio está por debajo de la media móvil. Pero, ¿en cuántos periodos? Algunos dicen, no, la media móvil de 100 periodos, la de 200 periodos, la de 50 periodos, la de 20 periodos. Nos hemos dado cuenta que la media móvil exponencial de 100 periodos muchas veces funge o hace las veces de soporte o de resistencia. Es por eso que la usamos. Mira aquí cómo el precio durante algunos días no logró superar, o más bien en este caso, ir hacia abajo la media móvil. Luego fue resistencia durante 2 días también. Ya luego se fue para abajo. Y aquí también vemos cómo el precio intenta romperla durante 5 días hasta que finalmente la rompe y luego la vuelve a testear o vuelve a intentar llegar a ella para usarla como soporte antes de seguir este movimiento al alza. Así que sí, la media móvil sí te permite identificar la tendencia, pero se demora en informártela. Sobre todo si tú tienes una media móvil de 100 periodos, que lo que significa es que esta línea es el promedio del precio de los últimos 100 días, en este caso porque estamos viendo velas diarias. Entonces, claro, aquí por ejemplo el precio empezó a cambiar y tú simplemente te enteraste varios días después. Aquí empezó a ir hacia arriba, la tendencia empezó a cambiar. Aquí por ejemplo ya el precio había superado el último máximo de la tendencia bajista. Ahorita te hablo un poquito más de eso. Y aún así la media móvil todavía apuntaba hacia abajo. Entonces, ¿la media móvil es un indicador para ver la tendencia? Sí, sí lo es. Pero no es el primer indicador que te va a mostrar que la tendencia cambió. ¿Qué es la tendencia? Primero que todo, aclaremos lo básico. La tendencia es básicamente hacia dónde está apuntando el precio. El precio se está dirigiendo en términos generales hacia abajo, hacia arriba o está en una zona de lateralización. Si tú tomaras una herramienta como la de flechas y pusieras la punta de la flecha en el primer punto disponible de tu gráfico y te vas persiguiendo las velas hasta llegar al punto más bajo, ¿hacia dónde apunta esa flecha? Pues claramente hacia abajo. Luego, en todo ese periodo de tiempo que va desde el 1 de julio hasta el 24 de septiembre, este activo, el DXY, estuvo en una tendencia bajista en el gráfico diario. Es clarísimo. ¿De qué otra manera te das cuenta? Te das cuenta cuando tú identificas siempre, el precio se va a mover en impulsos y retrocesos. Nunca hay tal cosa como una línea recta hacia arriba, tampoco una línea recta hacia abajo. Entonces, cuando tú identificas qué tan largo es este impulso y luego hay un pequeño retroceso y luego hay otro impulso y luego hay otro pequeño retroceso, entendemos que después del primer impulso o al final del primer impulso hay algo que se llama un máximo y luego dibuja un mínimo. Y luego es un máximo más alto y luego un mínimo más alto. Y al revés, cuando la tendencia es bajista, hace un impulso que hace un mínimo, luego un máximo, luego un mínimo más bajo, luego un máximo, pero veámoslo en el gráfico que se entiende mucho mejor. Vamos a ver esta primera fase. Mira, voy a tomar una herramienta que usamos mucho con nuestros estudiantes que se llama la herramienta de path o de ruta. Y entonces aquí vemos este primer impulso. Luego hace un pequeño retroceso. Luego hace otro impulso, vamos hasta este de acá, luego hace este retroceso, hasta acá vamos a ir un recorrido más largo, luego hace otro impulso, luego hace otro retroceso,
luego otro impulso, un retroceso de un solo día, luego un impulso, un retroceso. Te lo dibujé explícitamente de esta manera para que te des cuenta que esto no es simétrico, no necesariamente es baja 5 días, se devuelve 2, baja 7 días, se devuelve 1, ¿no? Son irregulares los movimientos. Pero lo que sí tú puedes darte cuenta, y voy a llegar hasta ahí, es del siguiente patrón. Este es un punto mínimo, empieza el impulso hacia abajo, llega hasta aquí, se devuelve. Entonces aquí tienes un mínimo y luego un máximo. Luego vas a otro mínimo. Este mínimo, ¿qué característica tiene? Está más abajo que el anterior. Eso se llama hacer mínimos más bajos. Luego hace un nuevo máximo, pero este máximo está más bajo que este máximo de aquí. Entonces mira que hizo impulso, retroceso, impulso más abajo que este, retroceso más abajo que este. Luego el siguiente impulso es claramente más abajo o llega más abajo que este y que este, y el siguiente retroceso llega más abajo que este y que este. Eso es lo que hace que tú puedas llamarle a esto una tendencia bajista, porque estás haciendo mínimos cada vez más bajos y máximos cada vez más bajos. Esto lo puedes dibujar de muchas maneras, identificar de muchas maneras. Si tú trazas una línea uniendo los máximos, mira hacia dónde apunta tu línea. Si tú trazas una línea uniendo los mínimos, obviamente no son simétricos, como ya te lo había dicho, pero ¿hacia dónde apunta esa línea? ¿Ves? Ya llevamos varias formas de identificar una tendencia bajista. Cuando nuestros estudiantes conocen esta información y la aplican, potencialmente ganan mucho dinero, y es esa la razón o una de las razones por las cuales nuestros estudiantes son tan rentables. Déjame mostrarte cuándo y cómo identificamos un cambio de tendencia. Resulta que ya sabemos, ya nos dimos cuenta que el precio aquí venía bajando, hizo impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, llega hasta este punto y nos damos cuenta que aquí el precio como que ya coincide ese punto con el anterior, vuelve y hace un impulso y mira lo que va a pasar aquí. En este impulso el precio llega apenas ligeramente más abajo que el anterior, pero si te das cuenta, en una proporción distinta. Estás notando una especie de freno. Y luego cuando vas a ver el siguiente impulso bajista, como que se parece mucho al nivel a estos dos, ¿no? Como que identificas que el precio está empezando a frenar. Mira la diferencia, y voy a dejar aquí, entre estos tres mínimos de acá y estos tres de acá. Mientras aquí, si trazaras una línea hacia abajo uniendo los mínimos, esta línea apunta claramente hacia abajo. Mira hacia dónde apunta la línea cuando unes los últimos tres. Es casi una línea paralela. Y si continuamos, te das cuenta que aquí, si bien sí tiene una pequeña inclinación hacia abajo, definitivamente estás frente a un movimiento que viene frenando. Esa es una de las razones, y lo vamos a ver en otro video, por las cuales yo te digo, esto no se trata de adivinar ni de apostar, se trata de saber leer los gráficos, empezando por ahí. Se trata de saber usar indicadores, pero de eso hablamos luego. Entonces, aquí ya te das cuenta del freno, te das cuenta que los máximos ya también se están casi que aplanando, están entrando a algo que llamamos una lateralización, a algunas personas lo llaman un rango, etc. Mientras que abajo está ocurriendo un fenómeno muy parecido. De repente, voy a borrar todo esto, tú llegas a un punto donde dices, definitivamente aquí sí no bajo más. Voy a dibujar un rectángulo y mira, en esta zona, en toda esta zona, definitivamente el precio no hace mínimos más bajos. Ya en esta zona de aquí, ya dices, aquí intentó bajar, se devolvió, intentó bajar, la siguiente vela fue para arriba, intentó bajar, las siguientes dos para arriba, y también puedes notar algo. Mira que aquí, recuerda que son velas diarias, llevábamos ya 1, 2, 3, 4, 5 días sin que el precio pudiera pasar de esta línea amarilla que yo voy a dibujarte acá. Aquí llevabas prácticamente una semana de mercado donde el precio ya no lograba subir de ahí. De hecho, incluso aquí cerró mucho más abajo, y de pronto aparece un día en que el precio se va para arriba, no lo supera, y un siguiente día en que el precio cierra arriba de ese lugar. Ahí es donde tú, si eres un trader realmente informado y un trader con una mirada aguda del mercado, dices, ojo, acabamos de tener un cierre por encima de ese punto que no he logrado vulnerar hace una semana. Y entonces aquí ves un fenómeno que se llama rebota. ¿Rebota en qué? Rebota en esta zona donde el precio ya no logró seguir bajando. Ya hay un rebote, que es una vela que apunta en dirección opuesta. Hay una vela de confirmación
y hay una vela de reconfirmación, podríamos llamarlo, y ahí es donde luego vas a entender en otro video cómo usando los indicadores tú podrías identificar varias cosas. Primero, que está cambiando la tendencia. Segundo, que puede ser un buen momento para entrar al mercado. Y de hecho, hablando de tendencia, recuerda cómo estábamos identificando la tendencia. Teníamos mínimos más bajos, máximos más bajos, mínimos más bajos, máximos más bajos y así sucesivamente. ¿Qué empieza a pasar aquí? Mira el primer impulso alcista. Llega hasta aquí, hace un pequeño retroceso muy pequeñito, se va hasta aquí, hace un pequeño retroceso muy pequeñito, otro aquí, un pequeño retroceso, otro aquí, hace un retroceso mucho más grande, sube mucho más, retrocede un día, sube mucho más, retrocede 4 días, sube mucho más y vamos a dejarlo ahí para analizar. ¿Te das cuenta cómo este cambio de dirección del precio, claramente si usáramos las mismas herramientas de unir los mínimos, aunque no puedes tocarlos todos, mira para dónde apunta esa línea? Si intentas unir los máximos, pasa lo mismo. Tomas este y el último y mira para dónde apunta esa línea. Algunos dirían, ¡ay, ahí vemos un canal! Sí, efectivamente lo hay. No simétrico, pero bueno, ahí hay una tendencia claramente alcista. Vamos a borrar todo esto y quiero mostrarte cómo nos dimos cuenta de que aquí la tendencia estaba cambiando. Lo primero que ocurrió fue que el precio dejó definitivamente de caer. Ya venía cayendo y aquí, incluso si vamos hasta acá atrás, empezó a frenar. Definitivamente aquí ya no pudo bajar más. Y eso es lo primero que viste. Una zona donde el precio dejó de caer y lateralizó. Y luego de eso empiezas a ver un movimiento donde, si te fijas, cuando venía bajando el precio, venías impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ya? Ahí hice obviamente muchos menos movimientos para agilizar. El último máximo de esta tendencia fue por aquí. O sea, ese es el último retroceso hacia arriba. Mira, aquí no lo supera, aquí no lo supera, pero aquí ya el precio empieza a superar estos de acá o a equipararse. Aquí ya tienes claramente unos puntos máximos que van más arriba de estos de acá y mucho más arriba de estos últimos que dejó. En resumen, cuando tú ves que el precio llega hasta aquí por primera vez, ya acaba de romper o acaba de desbloquear, de volarse este nivel que fue el punto máximo hasta el cual llegó durante la bajada. Bajó, subió, bajó, subió, bajó y subió hasta aquí. Bajó, intentó subir y no logra superar este nivel. ¿Cuándo ves que empieza a cambiar la tendencia? Cuando definitivamente surge un punto como este que superó los anteriores. Un pequeño retroceso que claramente, mira que cuando se devolvió el precio, mínimamente aquí, el precio ya está muy por encima de los mínimos anteriores, de los mínimos cuando el precio venía bajando. Eso es clave para saber qué, y con esto vamos a terminar este video. Cuando tú sabes toda esta información, sabes manejarla, sabes interpretarla, entonces, si tú sabes que la tendencia en la que estás es bajista, mira el tamaño de los movimientos a la baja. Tú puedes abrir una operación aquí. En otros videos he explicado muy bien cómo se gana dinero a la baja. Y puedes tomar todo este recorrido para ganar dinero mientras el precio baja. Cuando se devuelve, esta subida es mucho más pequeña, mucho más corta. Entonces, si voy a favor de la tendencia, puedo abrir operaciones más largas. Y si decido entrar hacia arriba en contra de la tendencia, sencillamente voy por operaciones más cortas, donde tengo que mantener a raya mi avaricia, donde tengo que ser más conservador. Luego mira, otra vez hacia abajo y una pequeña subida. Otra vez hacia abajo y una subida que no es tan pequeña, pero que claramente es mucho más pequeña que la bajada. Otra vez hacia abajo y aquí empezó a lateralizar, ¿ves? Entonces, si tú conoces esta información, vas a aprovechar los movimientos a favor de la tendencia para hacer operaciones más largas y los movimientos en contra de la tendencia para hacer operaciones más cortas o para tomar una decisión incluso más sensata. Voy a esperar a que deje de subir a través de los indicadores, que lo vamos a ver en otro video. Yo aprendo a identificar el momento en que se cansó de subir y va a seguir bajando y entro solamente a favor de la tendencia. Mismo caso para arriba.
Imagínate que logras identificar muy bien este momento, que como te digo lo vamos a ver en otro video, y tú decides simplemente que entras a favor de la nueva tendencia por aquí. Mira la operación tan hermosa que habrías podido hacer entrando a favor de la tendencia. Esta es una de esas operaciones en que, por ejemplo, si tú tuvieras una cuenta de $10,000, tú podrías abrir esta operación. Si la abres bien, apoyándote de los indicadores que te voy a mostrar en ese otro video, podrías poner en riesgo solamente $100 de tus 10,000, o sea, el 1%, poner en riesgo el 1% de tu saldo de cuenta, y en esta operación te habrías ganado $644. Habrías ganado el 6.4% de tu saldo de cuenta. Ni hablar de si tú hubieras decidido arriesgar el 2%, o sea, $200, te habrías ganado más de $1,280. 1,288 para ser exactos. Habrías ganado el 12% de tu saldo de cuenta. Y no precisamente adivinando. Y no precisamente lanzando monedas al aire a ver qué va a ser tu precio. Y una cosa más, sin arriesgar ni un solo dólar, porque mira que nunca tu operación estuvo en pérdida. Pero eso depende de saber leer los gráficos, identificar las frenadas de una tendencia, cuando definitivamente para de caer o cuando para de subir, cuando cambia de dirección. Y todo eso lo vas a poder aprender muy bien a través de nuestro programa Star Trader y haciendo parte de nuestra comunidad. Si te interesa más contenido como este, déjame saber por favor aquí en los comentarios qué temas te gustaría que tratáramos, o pon las palabras más contenido. Si quieres que te haga ese próximo video que te he venido anunciando y te muestre cómo identificarías el momento exacto de entrar en esta mega operación, donde habrías podido ganar 6, 12, 18% del saldo de cuenta, déjame simplemente la palabra más y yo sabré que estás interesado en más información como esta, más información, más contenido, más videos. Seguramente a estas alturas ya te diste cuenta que me interesa más enseñarte que decirte suscríbete, activa la campanita y todas esas cosas, pero te lo tengo que decir porque si no, se te va a olvidar hacerlo. Suscríbete, activa la campanita para que te enteres cuando surjan más videos como el que te acabo de mencionar, ¿vale? Y dale like a este contenido para que el algoritmo se lo muestre a más traders que quieren ser exitosos como tú.